Muy buenas noches a todos, con ustedes su servidora Nancy Alfaro desde Atlanta, Georgia, y hoy les traigo un mensaje que se llama La frustración, enemiga de mi bendición. Mis amados, si tú buscas en Google qué es la frustración, te va a decir esto: es una emoción negativa, presta atención, emoción negativa que surge cuando nuestras expectativas no se cumplen o cuando encontramos obstáculos para alcanzar una meta. Es una sensación desagradable de enfado, decepción o impotencia que puede presentarse en cualquier persona cuando las cosas no salen como esperábamos. Aunque es incómoda, también es una emoción universal que puede motivarnos a buscar soluciones alternativas y a desarrollar tolerancia. Entonces, esto es según Google lo que dice, pero el Señor me comenzó a dar en esta mañana, bien tempranito, me paré a eso como eran como las 5, 5:30 de la mañana, y el Señor me comenzó a poner estos pensamientos y comencé a escribir. Y esto fue lo que escribí: la frustración llega cuando tu tiempo está desalineado con el tiempo de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han sentido frustrados porque estás esperando algo, pero ese algo no llega cuando tú quieres o cuando tú lo deseas? Quizás has estado esperando por una promoción del trabajo y de repente otro del otro lado lo agarró antes que tú. Quizás estás esperando por un dinero que te llegue, por un negocio que se te dé y de repente no ocurre como tú querías. Cuando las cosas no salen como lo esperas, viene ese sentimiento de frustración, y yo sé que en algún momento de tu vida lo has sentido, y muy probablemente en el día de hoy, si te pregunto, quizás me digas: he estado frustrado por esto o por aquello. Déjame decirte, mis hermanos, que el Google lo dice y no yo, que la frustración es una emoción negativa, pero estoy de acuerdo, porque la frustración va a traer gritería, desesperación. Déjame decirte una cosa: te roba la fe. Sí, mis amados, porque la frustración habla desde el punto de las emociones, y ya sabemos que es una emoción negativa, ¿verdad? Cuando tú estás frustrado, nada bueno sale. La frustración es como un torbellino. La frustración, cuando tú estás en un torbellino no tiene puertas, ¿verdad? Un torbellino simplemente se va haciendo más grande, más grande, más grande, y sientes que ese centro te ahoga. Eso es lo que hace la frustración en tu vida, y tienes que aprender a reconocerla, y te voy a enseñar hoy qué hacer conforme a la palabra de Dios cuando nos sentimos de esta manera. Porque es que la frustración llega, no es algo que sí la puedes evitar, o sea, puedes evitar cómo reaccionas ante la frustración, pero es una emoción que se aparece cuando no quieres que se aparezca. ¿Sabías tú que si tú buscas los frutos del Espíritu conforme a la Biblia, la frustración no es un fruto del Espíritu? Entonces, si no es un fruto del Espíritu, ¿de dónde crees tú que viene la frustración? Si no trae nada bueno, sabemos que no proviene del cielo, no fue un fruto que te dio Dios. Así que podemos decir que cuando esa frustración viene, es una emoción que viene cargada para hacerte reaccionar y para hacerte explotar. La frustración apela a la negatividad y a ver con ojos terrenales. Sí, mis amados, cuando tú estás frustrado, tú no ves las cosas del cielo. Cuando tú estás frustrado, tú lo que ves: ¿por qué a mí me sale todo mal? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Por qué los demás están felices y yo no? ¿Por qué a aquel le va bien y yo no tengo dinero en el banco? ¿Por qué todo el mundo tiene su casa bien arreglada y la mía se me está cayendo? ¿Me entiendes? La frustración es algo que va a mirar, ¿verdad? No a través de la fe, no mira desde arriba, sino que mira a un nivel bajo, mira a lo que tengo aquí frente a mí. Ve con perspectiva de escasez, ve con perspectiva limitada, y como te dije, como ese torbellino sin puertas, te ves que no tienes salida. La frustración es producto de puertas cerradas. Pero sabemos que según la Escritura dice que es Dios quien abre puertas que no hombre puede cerrar, y que cierra puertas que no hay hombre que pueda abrir. De modo que puede haber que de repente hay una puerta cerrada que fue Dios quien la cerró, y tú estás armando este desastre
pero es porque Dios no quería que por ahí fueras. Y eso te está trayendo una frustración. Y como ves desde abajo, no estás viendo como Dios ve, no puedes entenderlo y te causa esa confusión. Hoy te digo, mis hermanos, que tú debes escoger cómo te sientes y a qué emoción tú le vas a dar entrada a tu vida. Sabes que la palabra del Señor también dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando tenemos dominio propio, quiere decir que yo puedo dominar lo que yo siento. Mis amados, es tan así que hubo un estudio que comenzaron a hacer y a decirle, ¿verdad? En un grupo de estudiantes agarraron un grupo y dijo, yo quiero que tú vayas a fulanito de tal y que tú le digas, oye, qué enfermo te ves hoy. Tú estás bien, te ves deprimido, te ves cansado. Una persona completamente sana. Simplemente por las palabras que recibió todo el día, esa persona al final del día se enfermó. ¿Por qué tú crees que esa persona enferma? ¿Por qué? Porque abrió su vida, abrió su mente, abrió sus ojos y todo. ¿Para qué? Para recibir todas esas palabras negativas. ¿Y qué ocurrió? Eventualmente enfermó. Ahora, ¿por qué yo te explico esto? Mis amados, porque si tú ves lo que el Señor nos ha estado hablando estas últimas semanas, de hecho, el Señor nos dio un mensaje no hace mucho que decía, ¿cómo era que era el nombre del mensaje? Decía que te enfocaras en lo que importaba. Esa era la esencia del mensaje, ¿verdad? Que lo que realmente importa, se llamaba el mensaje. Gracias, Espíritu Santo. Lo que realmente importa. Y lo que hablaba era que a veces nos concentramos en cosas que no debemos concentrarnos. Y mis amados, cuando viene la frustración te hace que te concentres en cosas que están apartadas de Dios. Entonces, por eso te digo, escoge cómo te sientes. Tú te quieres sentir enfermo, deprimido, ansioso, comienza a pensar viendo lo que ves con tus ojos. Sí, mis amados. Quizás, déjame darte un ejemplo, quizás te sientes frustrada o frustrado porque económicamente la cosa no está bien. Hay escasez en tu hogar. Si tú te pones a ver, Dios mío, es que la economía está mal. En mi trabajo no me ascienden, no me entra dinero. Si tú comienzas a decretar eso con tu boca una y otra vez, ciertamente estás pasando esa situación. ¿Ok? Pero el seguir hablándolo, repitiéndolo, ¿qué va a causar eso dentro de ti? Acuérdate que el poder de la vida y la muerte está en nuestros labios. Eso lo dice la palabra en el libro de Proverbios, creo que 18:21 o 21:18. El poder de la vida y la muerte está en lo que hablamos. Como ese experimento que te dije que hicieron esos estudiantes, ¿verdad? Decirle a alguien, estás enfermo, de lo que tú hables, de lo que te digan, de eso te alimentas y eso produce su fruto. Entonces, mis amados, como hijos de Dios tenemos que si viene el dardo, y acuérdate que hablamos de esto también, los dardos de fuego, ¿verdad? El dardo está viniendo contra ti, viene en la forma de frustración. La frustración quiere que tú reacciones. La frustración busca que tú explotes. La frustración busca que tú pelees, que tú rompas cosas. Eso hace la frustración. Entonces, si yo hoy te digo, tú tienes que escoger cómo te sientes, tú tienes que esperar que primero darte cuenta, esto que estoy sintiendo es frustración. Sé que no viene del cielo, ¿verdad? Y sé que lo que la frustración quiere es que yo explote. Lo que la frustración busca es que yo grite. Lo que la frustración busca es que yo tire la puerta, que pelee con mi esposo, ¿verdad? Eso es lo que busca la frustración. Mira, mis amados, yo he estado pasando estas últimas semanas, ¿verdad? Limpiando mucho mi jardín, el área de afuera de la casa. Estamos entrando a lo que se dice el otoño, y ahora aquí en noviembre entramos en otoño, y ahorita es el tiempo, ¿verdad?, donde comienzan a caerse las hojitas, y como he estado tan ocupada, y este es el tiempo donde como que tengo un poquito más de tiempo en mis manos. Entonces me he dedicado a poner a la casa en orden, poner mi jardín en orden. Una de las cosas que me he dado cuenta es que hay ciertos árboles, ¿verdad?, que como que les ha caído parásito o que están enfermos. Y esos árboles ven que si tú no haces algo al respecto, ahora cuando viene el otoño,
Si tú no cortas ese árbol, probablemente cuando venga el tiempo de frío, esas ramas caigan y causen daño. Entonces, para los árboles venden antiparasitantes, pero hay cosas que tú tienes que hacer. O sea, yo tenía un árbol allá al frente y estaba lleno como de tela de arañas, estaba cubierto de un montón de larvas y aprendí que es que en esta época del año se pueden ellos envolver en los árboles y comienzan a reproducirse de esa manera, pero en ese proceso comienzan a matar el árbol. Y era un árbol que realmente era un árbol invasivo, un árbol que no pertenecía a mi jardín y tuve que sacarlo. Ese árbol me peleó para poder sacarlo, mis amados. Pero al punto que voy es que así como un árbol, ¿verdad?, que hay que tratarlo con antiparasitantes, o como un árbol que hay que cortarle las ramitas cuando están muertas y podridas. De esa manera, mis amados, tú tienes que ver tu vida. Nosotros necesitamos hacerle un alto a Satanás y a estas emociones negativas y de no dar entrada a esos parásitos, a esos contaminantes que vienen contra nuestras emociones. Acuérdate que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es? ¿Por qué el salmista siempre decía, aquíétate, alma mía? ¿Por qué? Porque el alma es donde está tu voluntad, es donde tú estás, tus emociones. Como te explicaba, la frustración busca atacar tus emociones. La frustración busca es de que si ataca tu emoción, la carne actúa y tú reaccionas. Y vas a reaccionar de una manera negativa. Si no, móntate en el carro, vete a la hora del tráfico y vas a ver cuántas personas hay frustradas por la calle. Aquellos que te pasan y te muestran el dedo, aquellos que te maldicen, aquellos porque gente frustrada, mis amados. Ahora, si vamos a la palabra de Dios, vamos a ir, yo les prometo que tengo versículos para ustedes. Nosotros vemos un ejemplo que te voy a dar, le pasó a Saúl. En 1 Samuel 18:8 dice, esto hizo que Saúl se enojara mucho, y está hablando del rey David, porque fue a la guerra, ganó, y dijo, Saúl dice, ¿qué es esto? Dijo, le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000, solo falta que lo hagan rey. Y ustedes si leen la historia en 1 Samuel, se van a dar cuenta que Saúl, esa frustración que él sentía, porque Saúl era rey, pero David comenzó, ¿verdad?, a tener éxito. Éxito en la guerra, éxito con la gente comenzó a amarlo, la gente comenzó a cantar, hizo himnos, ¿verdad?, que decían que 10,000 caían a su diestra porque él mató un ejército entero. Y mis amados, esa frustración, porque Saúl no supo controlarla, lo llevó a tener una persecución contra David. David, el ungido de Dios. Y Saúl pierde su reino por esa frustración, por no haber quitado y usado el antiparasitante, por no haber cortado aquello que estaba muerto, aquello que le estaba provocando esas emociones negativas, que lo que estaban haciendo era explotar su ego. Eso fue lo que le pasó a Saúl, mis amados. Entonces, ¿qué te digo a ti? Si tú no controlas tus frustraciones, tú vas a hacer mucho daño. Porque la frustración lleva a que destruyas, la frustración lleva a que rompas puertas, a que tires cosas, a que maldigas. En un momento frustrado, ¿qué es lo que no sale por tu boca? Y después te arrepientes y dices, perdóname, no quise decir eso. ¿Por qué? Porque hubo un momento de frustración. Entonces te digo hoy, ¿cómo calmar esa frustración? Mis amados, yo te voy a decir cómo trato yo de calmarla y algunos puntos que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que decirle a la montaña que se mueva y se moverá, ¿verdad? Aquello que vino en tu contra, aquello que te ha causado esa frustración, tú tienes que hablarle, pero tú tienes que hablarle con palabras de vida. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña que se mueva y se moverá. Porque ¿qué es la montaña? La montaña es aquello que vino en tu contra, aquello que vino a detener y aquello por lo cual probablemente estés frustrado. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Tú tienes que hablarle a la montaña, pero no le vas a hablar a la montaña para decirle, oye, montaña, qué grande eres tú. Montaña, yo no sé cómo te voy a escalar. Montaña, yo no sé cómo yo voy a pagar mis deudas. Montaña, mira que hoy me siento enfermísimo.
No, lo que dice es que tú tienes que hablar palabras de vida y decir, mira montaña, mi Dios es grande y poderoso. En su palabra dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que yo en esta hora te digo, montaña, que has venido para atacar mis finanzas, que me has dejado en escasez. Hoy te digo, montaña, muévete en el nombre de Jesús. Porque mi Dios me proveerá, como dice en su palabra. Y Él me da la destreza para yo hacer riquezas, también lo dice en su palabra en el libro de Deuteronomio. Entonces tú comienzas a declarar palabras de vida. ¿Qué pasa? Acuérdate en el ejemplo que te di de los universitarios. Hablaban palabra de muerte, esa persona comenzó a sentirse enferma. ¿Qué pasa cuando tú hablas palabras de vida? Si tú te estás sintiendo frustrado, ofuscado, deprimido, ansioso, lo primero que tienes que hacer es alinea tu boca con palabras de vida, la oración. La oración y a profetizar por tu boca, no lo que va mal, sino lo que dice la palabra en cuanto a la situación que tú estás pasando. Mis amados, ahorita con el internet es muy fácil meterte y decir versículos bíblicos contra la escasez, versículos bíblicos contra las discusiones en el matrimonio, versículos bíblicos para fortalecer mi fe. Y mis amados, te va a salir un listado y tú agarras y comienza a declarar esa palabra. Léela, medítala hasta que explote dentro de tu ser. Comienza a hablarlo hasta que tu mente y tus emociones lo entiendan. Mira, mis amados, para el mundo la frustración se expresa con gritos, tirando cosas, con ofensas, pero para nosotros la frustración debe ser una alerta roja. Es una alerta roja que nos dice, si no te detienes ya, vas a llegar a un área de desbalance. Vas a llegar a un área donde vas a entrar en ese torbellino. Entonces, hoy te pregunto, cuando estabas frustrado, ¿cuándo hablaste con Dios? Quizás tú me dices, yo hablé con Él en esta mañana. Ajá. ¿Meditaste en la palabra que te dio? Cuando escuchaste su voz, ¿seguiste su instrucción? Porque nada hacemos escuchando la voz y después se nos olvidó de lo que Dios habló. Mis amados, y a veces te estoy hablando por experiencia propia. El Señor me ha dado una palabra, he tenido un momento de gloria, estoy, gracias Señor, aleluya, estoy bien. Y salí por esa puerta y vino otra cuestión que me frustró y ahí otra vez tengo que volver a entrar en la presencia. A veces tienes que hacerlo varias veces al día, a veces cada minuto. Te voy a dar otro ejemplo de frustración en la Biblia. Y esta pasa en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. La historia de Marta y María, ¿verdad? Mira lo que pasó. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída, fíjate aquí, distraída, ¿con qué? Con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece, te voy a hacer aquí estilo novela, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga y me ayude. Y el Señor le dice, mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Oye, mis hermanos, Marta frustrada. ¿Tenía Marta razón para estar frustrada? Probablemente sí. Tenía una casa llena de personas, alguien tenía que servir la cena, y fíjate que ella se siente, todo el mundo sentado escuchando la enseñanza, mira, medio estudio bíblico, y nadie está aquí a mí ayudándote. Y fíjate la respuesta de nuestro Señor Jesús, porque es Jesús quien está hablando a Marta. Y le dice, estás tan preocupada y tan inquieta, estás tan frustrada con todos los detalles. O sea, Marta pensaba que ella estaba haciendo un gran favor, pero dice, hay una sola cosa que vale la pena por preocuparse.
y María lo ha descubierto. ¿Qué era lo que estaba haciendo María? María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra. Mis amados, aquí hay un tesoro en la palabra del Señor. Y nos dice que cuando estamos frustrados, lo que tenemos que hacer es sentarnos a los pies del Señor. Fíjate, la frustración te hace ver que lo que tú estás pasando es una gran injusticia y nadie entiende o está dispuesto a ayudarte. Esa es una de las claves cuando sabes que hay frustración. Fue lo que hizo Marta. Marta cuestionó: ¿por qué yo tengo que hacerlo todo y a mí a nadie me ayuda? Es la frustración hablando. Y Jesús entendió su frustración, pero Jesús la reprende de manera amorosa y le dice: una sola cosa te conviene. Si te vas a preocupar de algo, preocúpate de estar sentada a mis pies, escuchando mi palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que va a traer ese bálsamo a tu vida. Mis amados, cuando la frustración definitivamente te va a hacer perder de vista las cosas buenas que están pasando a tu alrededor. Fíjate que si le vemos ahí otra vez en ese versículo 41, Marta se estaba perdiendo de la bendición. La bendición en ese momento era recibir la palabra, sentarse con el maestro. Oye, el Rey de Gloria estaba en su casa y ella no se dio cuenta porque estaba esa frustración, el de limpiar, el de recoger. ¿Cuántas veces, mis amados, tú has perdido la paciencia porque has estado limpiando la casa y nadie en tu casa te ayuda? ¿Cuántas veces por una frustración tú has perdido? Por eso te digo que la frustración es la enemiga de tu bendición, porque tú puedes tener otras bendiciones a tu alrededor y no puedes verlo porque estás como Marta, ansiosa, estás frustrada y la frustración no te deja ver. Entonces, la frustración te acelera a hacer mucho y no estás haciendo nada. La frustración no te hace avanzar. Era lo que le pasaba a Marta. Marta estaba afanada, limpiando, recogiendo, haciendo la cena, cuando todo el mundo estaba sentados. Le hubiese sido más fácil decirle a todos, después de la enseñanza: mis amados, ¿pudieran ayudarme a pasar estos platos rápidamente? Y te aseguro que 10, 15, 20 personas hubiesen hecho el trabajo mucho más rápido que Marta estando en una esquina, frustrada, lavando platos, haciendo lo que tenía que hacer, fuera del tiempo. ¿Me entiendes? O sea, el Señor te dice en este día, tú que te sientes frustrado, tú que te sientes: Dios mío, no sé qué hacer con esta situación que yo tengo. El Señor te está diciendo: calma. Y eso me lleva al próximo versículo que se encuentra en Salmos 46:10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Hoy Dios te dice: quédate quieto. Cuando todo va al revés, cuando estás frustrado, quédate quieto. Vete a los pies del Señor, escucha su palabra. Fíjate que te dice: escucha. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que cerremos la boca. Porque cuando estamos frustrados, nada bueno va a salir de esa boca. Cerrar tu boca y escuchar. Escuchar que la voz de Dios. La voz de Dios te calma. La voz de Dios te da paz. La voz de Dios te va a decir el camino por el que debes andar. La frustración te grita. La frustración te dice: no puedes. La frustración te dice: todo es injusto. Nadie te ayuda. Estás solo en todo esto. ¿Me entiendes? Tienes que aprender a estar quietos y saber quién es Dios. Porque cuando estás quieto, dice: y sepan que yo soy Dios. Porque en ese momento es que tú reaccionas, donde tus emociones se calman y dicen: yo tengo que darme cuenta que el Rey de Reyes y Señor de Señores está en mi casa. Aquí en tu corazón, esa es tu casa. El Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo y te está instruyendo. Y tú estás aquí afanado, preocupado. Y el Rey de Gloria está sentado en tu casa y te está diciendo: ¿qué quieres? Por nada estés afanado, si no sean conocidas tus peticiones delante de mí. Trae a mí. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor te dice hoy: estad quietos, quietos. No actúes desde una posición de frustración. Salmos 18:30 dice: el camino de Dios es perfecto.
Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Acuérdate, hablamos de dardos de fuego. El escudo del Señor es tu fortaleza. Ese escudo te va a proteger. Es allí donde tú debes estar. Sal del lugar de la frustración y métete en el altar, sabiendo que los caminos de Dios son perfectos, que a Dios nada se le escapa, que sus tiempos son perfectos, que todas las promesas que Dios te ha dado no se te van a escapar ni salir de las manos, porque Dios ya las tiene reservadas para ti. Seguimos leyendo ya casi para terminar. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Uy, esto es poderoso. ¿A quién Dios guardará en perfecta paz? A todos los que concentran sus pensamientos en Dios. El problema es que estás concentrando tus pensamientos en lo que está mal, en lo que no se te dio, en el dinero que te falta, en la salud que sientes que no tienes, en el marido que te está, ¿verdad?, abusando o hablando de manera fea. Y Dios dice: yo no quiero que tú te concentres en eso. Concéntrate en mí. Cuando tú te concentras en Dios, Él te comienza a dar la salida a aquello que tú te sientes que está en el torbellino. ¿Sabes qué le da la puerta al torbellino? Jesús. Él dice que Él es la puerta. Él es la puerta y te da, con cada situación dice que Él te dará la salida. Porque eso es lo que hace Dios en medio de tu torbellino de emociones. Cuando tú buscas estar quieto, el Señor, mira, de repente te entra esa claridad, abriste la puerta y saliste del torbellino y saliste a su libertad que viene cuando el Espíritu de Dios está en ti. Donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Entonces, cuando tú reconoces el Espíritu Santo, al Maestro que vive dentro de ti, y dejas de ser como Marta y buscas lo que hacía María, puedes entonces recibir esa paz. Así que, ¿qué tienes que hacer hoy? Concentrar tus pensamientos en Dios. Cuando el pensamiento venga y te diga: tus hijos son unos rebeldes, nunca van a cambiar. Cuando te diga: no tienes dinero en el banco, ¿con qué vas a pagar la renta? Cuando te diga: mira, esa enfermedad es para matarte. Cuando te digas que hay guerras y rumores de guerra, y van a intervenir al país, y van a bombardear y no sé qué más. Cuando venga todo eso, tú tienes que concentrar tus pensamientos en Dios. Así es que tú vas a poder salir de esa frustración. Cierro con este último versículo. Se encuentra en el libro de Isaías 14:27. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? Así que, mis amigos, yo espero que esta palabra tú la puedas arrebatar para ti en esta noche y saber que los planes del Señor no los puede cambiar nadie, que nadie puede detener a Dios. Tú lo que tienes que hacer es meterte en la misma sintonía del cielo, decretar lo que Dios ha decretado para tu vida, hablar palabras de vida sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus negocios. Habla palabra de vida. ¿Que todo lo demás pareciera estar al revés? Sí, pero hay un Dios que ve por encima de todo eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué tienes que hacer? Buscarlo a Él primero, concentrarte en Él, a calmar esas emociones y dejarlo todo en manos de Dios. Bueno, mis amados, si esta noche tú crees que este mensaje te ha tocado, yo te invito a que hagas dos cosas por mí. La primera, suscríbete en el canal de YouTube para que cuando bajes estos mensajes a ti te puedan llegar de primera, seas notificado que hay un mensaje nuevo. Lo segundo es comparte en tus redes sociales. A nosotros nos consigues en Instagram y en Facebook, por ahí ponemos los mensajes también. Comparte con tus amigos, tus vecinos, aquellos en tu círculo social. Comparte esta palabra con ellos, porque puede ser que tú estés sacando a alguien de su frustración para que puedan ver el camino de gloria que Dios ha creado para ustedes. Y si aún tú no has venido a ninguno de nuestros estudios y quieres contactarte con nosotros y estar en vivo, toda la información está en Facebook, bajo Whip of Wisdom. Ahí te metes y están todos los links para que te metas en nuestras clases de inglés en español vía Zoom los días martes
en español y los días miércoles en inglés. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la semana que viene. Gracias, mis amados, por estar con nosotros. Dios te bendiga muchísimo. Bendiciones.